Bueno, muy buenos días a todos, esencialmente a los que están conectados virtual y a las personas que nos ven por televisión. Hoy con los retrofuturos de la movilidad, con dos invitados supremamente especiales. En primer lugar, Ciro Biderman, que nos acompañará desde Brasil, es un profesor de pregrado y posgrado de Administración Pública y Economía de la Fundación Getúlio Vargas. Es asociado del Centro de Estudios de Economía y Política del Sector Público y también es afiliado al Departamento de Estudios y Planeación Urbana del MIT. Además, es asesor a corto plazo del Banco Mundial sobre políticas y economía de desarrollo local. Fue jefe del gabinete de la Compañía de Tráfico de Sao Paulo de 2013 a 2015 y es director de innovación de la ciudad de Sao Paulo. Y como verán, promotor de unas políticas excelentes que han tenido un éxito tremendo en esta gran ciudad latinoamericana. Y nos acompaña Tomás Elejalde, muy conocido, el gerente actual del Metro de Medellín, que es ingeniero de fabricación, especializado en técnicas de fabricación, montaje, producción y procesos industriales de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania. En 2003 fue nombrado gerente de operaciones hasta el año 2013, posteriormente fue gerente de planeación y de 2016 es el gerente general del Metro de Medellín. Y va a comenzar la intervención. Como son invitados tan importantes, el moderador va a hablar muy poquito y va a dar camino pues a la primera presentación de Tomás, que nos va a mostrar el retrofuturo muy con los pies en la tierra, porque el futuro depende mucho de lo que hagamos hoy, sobre todo en esta coyuntura, ojalá pospandemia ya. Sí, Andrés, muchas gracias y muchas gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana por la invitación a esta escuela de verano y a este foro en particular de Retrofuturo para hablar del futuro de la movilidad, como tú acabas de mencionar. Para encarar el futuro hay que estar bien parados en el presente y sobre todo compartir el sueño de ese futuro que queremos para poderlo construir, para poder tener confianza en ese futuro que es, digamos, el nombre de lo que quiero comentarles el día de hoy, que es la visión de la planeación estratégica del Metro de Medellín, de la empresa Metro de Medellín, para acoger como empresa de una forma sólida ese futuro que se nos viene y que en muchos aspectos lo marca la empresa, pero que en otros aspectos pues hay diversos grupos de interés que rodean la empresa y rodean y utilizan el servicio de transporte y las conexiones que van marcando también ese futuro. Como mencionaba, vamos a hacer una breve presentación. Yo quiero aprovechar la oportunidad para que nos paremos en el presente inmediato o en el pasado inmediato, si se quiere, o lo que estamos viviendo hoy, que es una situación muy compleja para la empresa, para el mundo, para la ciudad, para el mundo, que es enfrentar esta pandemia que hemos tenido ya que lidiar durante ya casi 2 años. Entonces, tengo unas diapositivas, creo que las podemos empezar a poner, si me pueden colaborar. Rector, ¿cómo está? Qué bueno verlo por acá, un saludo muy especial. Unas diapositivas que vamos a presentar para ubicarnos en ese pasado inmediato. Primero mencionar que el Metro de Medellín ha estado, digamos, desde el inicio de la pandemia siempre funcionando. O sea, nosotros tenemos claridad de la responsabilidad que tenemos como prestadores de un servicio público esencial, de nuestra función para conectar la ciudad y mantener la ciudad incluso en movimiento en los momentos más difíciles. Por eso es que en el momento inicial de confinamiento total que tuvo la ciudad, que tuvo obviamente como consecuencia de disposiciones nacionales el país, el metro nunca paró. De hecho, nosotros estuvimos movilizando al personal de la salud, al personal que cumplía con labores de abastecimiento básicas en la ciudad. A propósito, esto fue así en todos los lugares del mundo, en todas las ciudades del mundo. Los servicios de transporte no pararon en general, muy contadas excepciones, por lo que acabo de mencionar. Y eso fue una de las razones para las que, pues, corrida un poco ya más la pandemia y vistas las consecuencias que les voy a mostrar sobre las finanzas de las empresas de transporte público urbanas, pues los tomadores de decisión les quedara fácil llegar a la conclusión de que las empresas de transporte, que son el futuro de la movilidad urbana,
tenían que ser sujeto de un auxilio importante por parte de los gobiernos de las ciudades y de los gobiernos nacionales. Ahí vemos en las curvas que ustedes pueden observar la evolución de estos últimos 3 años, empezando por el año 2019, que está en la curva azul, un año relativamente normal, en donde vemos cómo hacia el final del año, efectivamente por las protestas que se presentaron ya en noviembre del año 2019, se muestran unas bajas afluencias. Hay un pico allí muy marcado en la curva azul, repito, pero el normal de la curva de afluencia de pasajeros marca la tendencia normal de todos los años, con un inicio de año un poco bajo y hacia el final del año una marcada recuperación del número de pasajeros. En todos los años ha sido así, y el 2019 no fue la excepción, por eso lo ponemos allí como línea base. Luego en la línea amarilla vemos el impacto tan potente que tuvo el confinamiento en los meses de marzo y la forma tan lenta como ha venido recuperándose la demanda. Inclusive se ven claramente en los meses esto fue por los lados de julio y de agosto del año 2020, se ven claramente los picos generados por las políticas de confinamiento en acordeón, que cerraban 4 días, se abrían 3 o 5 y 2 de una semana, y eso se marca efectivamente como reflejo de lo que está pasando en la ciudad, porque el metro es un reflejo, un espejo de lo que pasa realmente en la ciudad. En este caso, por las restricciones de movilidad se ven esas características. Debo anotar también y recordar que en estas curvas están marcadas las restricciones impuestas por el gobierno nacional desde el Ministerio de Salud sobre los aforos en los sistemas de transporte, que fueron siendo investigados cada vez con más detalle en muchos institutos internacionales, y también con la colaboración de universidades locales y nacionales. Nos dimos a la tarea de revisar si efectivamente las congestiones que se mencionaban y que se reportaban en los sistemas de transporte eran foco de contagio, y poco a poco nos hemos dado cuenta que si se cumplen unas medidas de bioseguridad básicas como el uso de las mascarillas, la ventilación eficiente y las rutinas de aseo, efectivamente no hay propagación de virus en los sistemas de transporte que cumplen esas condiciones, como lo es el metro. Entonces esas condiciones se fueron liberando a medida que avanzaba la vacunación, obviamente, y vemos en la curva verde entonces la evolución del año 2021. Para concluir este análisis, nosotros hoy, el día de hoy, estamos alrededor de un 72-73% del número de pasajeros que teníamos en esa curva azul, o sea, antes de pandemia. Eso quiere decir que si tenemos 72% de pasajeros, estamos hablando de unos 750.000, 760.000 viajes al día. Esto todavía no nos permite estar en el punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio, con toda la infraestructura que tiene y las capacidades y los costos fijos que tiene la empresa Metro, está alrededor del 85% de lo que teníamos antes de pandemia. Esa diferencia entre el 85% y el 15% hacia lo que teníamos antes de pandemia es lo que nos había permitido, hasta antes de la pandemia, hacer unas reservas para el futuro. Precisamente estamos hablando de futuro, estamos hablando de que los sistemas tienen unas vidas útiles, que tienen que ser modernizados y que tienen que hacerse inversiones para la actualización tecnológica, y ese 15% es lo que nos estaba sirviendo para ello y lo que hoy nos está permitiendo que el metro todavía siga operando a pesar de que no llegamos al punto de equilibrio. Finalmente, el impacto financiero que esta evolución tiene, que también se ve marcado además en los meses del año 2021, en los meses de abril a junio, por el paro nacional, que también afecta muchísimo los ingresos. Finalmente, los efectos financieros, para resumirlos mucho, están cercanos a los 720.000 millones de pesos de ingresos dejados de percibir en lo que va corrido de la pandemia. Ese no es el déficit de caja, esos son los ingresos dejados de percibir, si vamos a ser estrictos con la contabilidad, porque el déficit es ingresos menos egresos. Y el déficit es concretamente 540.000 millones de pesos. La diferencia está en que nosotros hemos hecho unos esfuerzos descomunales en cancelación y aplazamiento de proyectos y en austeridad
para poder soportar y poder avanzar en esta pandemia. Ese déficit de 540.000 millones de pesos es la base para poder recibir los auxilios del gobierno nacional y del gobierno local para poder garantizar el futuro de la empresa y poder hacer lo que voy a presentarles a continuación muy brevemente, que es nuestro plan maestro Confianza en el Futuro. ¿Y cómo se armó este plan maestro? Confianza en el futuro, y parece una contradicción, el futuro, mucha gente dice, no, el futuro es incierto, pero ¿cómo así que confianza en el futuro? No, confianza en el futuro es porque lo tenemos que construir, lo tenemos que soñar y construir y hacer deliberadamente acciones e iniciativas que nos lleven a ese futuro. En este caso, coincide el futuro de la movilidad con una empresa metro sólida, con el futuro de la empresa. Yo no voy a entrar aquí en estos próximos minutos a hablar de las nuevas tecnologías, para eso habrá otros espacios, pero sí de la solidez que requiere la empresa para enfrentar esas nuevas tecnologías, hacerse acompañar de esas nuevas tecnologías en el cumplimiento de su misión, que es la conexión de personas y la transformación de territorios de manera sostenible. Para ello, entonces, en el tema estratégico, en la siguiente diapositiva vemos que hay que pensar en unos horizontes de tiempo. O sea, cuando hablamos de futuro no podemos hablar de futuro a la loca, sino que hay unos horizontes de tiempo. Nosotros hablamos de los cortos, medianos y largos plazos, que tienen siempre sus variaciones en la planeación estratégica, dependiendo de las teorías. Se hablan de los pocos meses hasta los cuantos años. Nosotros hemos decidido en la empresa hacer un plan maestro que tiene un largo plazo hasta el 2050, pero que tiene unas revisiones quinquenales. Para precisamente permitir ese ciclo de entrada de nuevas tecnologías, nuevos pensamientos, nuevas teorías y nuevas maneras mejores, ojalá, de hacer las cosas, permitir que fluyan en nuestro plan estratégico de una manera flexible. ¿Cómo logramos identificar qué tiene que fluir en ese quehacer? Pues obviamente a través de instrumentos de gestión, instrumentos de medición. Voy a ir de una manera un poco desordenada, si se quiere, no del 1, 2, 3, 4, sino más o menos explicando de una manera lógica la forma como se elabora esta arquitectura, a través de los instrumentos de medición y de vigilancia estratégica y vigilancia tecnológica, por ejemplo, se pueden identificar esos nuevos elementos que deben fluir en esos revisiones quinquenales. Los planes rectores nos permiten hacer ese control de una manera focalizada en diferentes áreas y en diferentes perspectivas de ese plan. Nosotros tenemos la clasificación de nuestros planes rectores en 5 planes rectores básicamente. Tenemos el que más conocido y más divulgado está, es el de expansión del sistema. Eso lo conocen mucha gente, por ejemplo en la SAI y en otros grupos de interés lo hemos presentado en las universidades de forma muy reiterativa. Es donde están allí los 16 o 18 corredores, dependiendo si vemos a Picacho, la 80 también allí, 16 o 18 corredores de futuro plasmados en el plano de la ciudad de Medellín. Luego está el plan rector de tecnología operativa, que es muy importante porque es el que a través de vigilancia tecnológica nos dice qué hay en el mercado que debe fluir para solucionar problemas de obsolescencia, por ejemplo, obsolescencia tecnológica en lo que hoy estamos operando y cómo se deben hacer los mantenimientos y las actualizaciones futuras. También tenemos un plan de infraestructura que es más enfocado hacia precisamente las edificaciones y digamos, el área física de la empresa. También hay un plan que además es de ley de tecnologías de información, que es uno de los más dinámicos, obviamente, y que se ha dinamizado muchísimo ahora en la pandemia. Y por último, no menos importante por ello, el plan rector de negocios, que es algo fundamental y que se ha vuelto mucho más importante ahora que hemos visto que es imposible depender, sobre todo en tiempos de crisis, solamente de los ingresos tarifarios. Y por último, el direccionamiento estratégico como tal, con su técnica pues, de propósito superior, de valores, de la meta grande y ambiciosa, que veremos pues, fácilmente enseguida. Sobre el horizonte de tiempo quiero mencionar que es muy importante enmarcarnos en el contexto de planeación regional y local, siempre lo hemos hecho. En ese contexto debemos tener claridad de que pasemos a la diapositiva de documentos de planeación vigentes, en donde tenemos algo novedoso en la región, que es el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial como centro. Otra diapositiva más, por favor, avancemos, que se ve con más claridad, por favor. Ahí, exactamente. Se ve el círculo amarillo aquí, el PEMOT, como ese pivote para la planeación del metro, inclusive también en la planeación regional,
pero que debe integrar diversos instrumentos de planeación que tenemos a nivel nacional y regional, como partiendo de los diferentes planes nacionales de desarrollo que dan elementos para revisar a su vez los planes departamentales y planes de planeación de la urbe, del área metropolitana como tal, pero también de Medellín como ciudad. De allí surgen entonces los lineamientos para elaborar el plan rector de la empresa Metro. Siguiendo hacia la próxima diapositiva que muestra los horizontes de planeación, simplemente por mostrar, repito, la forma como hacemos este ejercicio juicioso de planeación estratégica, la forma como nosotros estamos concibiendo los plazos quinquenales de revisión. Hoy estamos en el quinquenio 2021-2025, ya hemos superado los quinquenios 2006-2010, 2011-15 y de 16-20, y la evaluación que tenemos es muy positiva de estos quinquenios, por eso es que seguimos el ejercicio de esta manera juiciosa y podemos mostrar realmente los resultados que hoy se ven en la ciudad, parten de esta planeación, parten de esta juiciosa planeación. Por eso es que es bueno mirar el futuro con esa visión de retrofuturo. Hombre, ¿cómo logramos, por ejemplo, construir el cable de Santo Domingo hace 17 años? Pues porque en su momento estuvo planeado y estuvo dentro de un marco de planeación muy elaborado y muy pensado. Demos un brinco al tranvía de Ayacucho o demos un brinco más reciente a la línea P de Picacho. Todos esos proyectos han estado aquí adentro y otros que no son tan visibles como el de la modernización de trenes. Hoy ya están rodando en la línea A y la línea B 3 unidades que de forma garantizada y con el acompañamiento de las universidades locales y de proveedores nacionales, de forma garantizada sabemos que van a durar 25 años más porque están totalmente nuevas. Y eso estuvo en estos planes, la modernización de la flota. Y eso es lo bonito de esta planeación y por eso quería traerla. En la diapositiva siguiente, más adelante, vamos a ver el desarrollo de algo que yo ya mencioné, que son los diferentes planes rectores. Esto lo vamos a dejar para que ustedes después lo miren, lo consulten. Esto ya lo expliqué, los diferentes planes rectores. Y lo que sigue también es una entrada brevemente a cada uno de esos planes de qué es lo que contienen, que ya lo mencionaba. El tema de infraestructura tiene que ver con la ampliación del taller, con la ampliación de las vías. El tema de negocios tiene que ver con líneas de trabajo en las operaciones urbanas para poder captar esos recursos. Y aquí un pequeño ejemplo sobre cómo se vinculan esas actividades con los marcos de planeación nacionales y regionales. Por ejemplo, para llegar a poder ser operadores urbanos, que es una visión de futuro que hemos tenido nosotros como Metro de Medellín y que seguimos fortaleciendo hacia el futuro, para poder llegar allí tuvimos que incidir en el Plan Nacional de Desarrollo. De ahí la importancia de lo que les mostré más atrás, de los diferentes planes en los cuales nos tenemos que inscribir como realidad de la empresa, para que en ese Plan Nacional de Desarrollo se activaran mecanismos tan importantes como el derecho real de superficie, que es una normativa que permite en Colombia a partir de ese momento, y ojo, traída por nosotros, por el Metro de Medellín junto con asesores del Banco Mundial y puesta y plasmada allí a través del Congreso y a través de la Presidencia de la República, como una posibilidad para que se pueda concesionar el aire sobre un terreno que es público. O sea, sobre una estación de metro que normalmente no se puede vender y no se puede enajenar, si se pudiera, a través del mecanismo de derecho real de superficie, concesionar el aire sobre la estación y generar construcciones en altura. Estos son decisiones fundamentales que no se podrían plasmar en un plan rector de negocios si no hubiésemos incidido en el Plan Nacional de Desarrollo y hubiéramos tenido ese horizonte de planeación. El Plan Estratégico de Tecnologías de Información, pero lo voy a saltar un poco. Vamos entonces a ver brevemente los elementos ya para terminar del direccionamiento estratégico, cómo queda construido a partir de algo muy bonito que yo siempre pondré sobre la mesa y que todos ustedes inmediatamente dirán, claro, por ahí tiene que ser, y es que nuestro direccionamiento estratégico está abrazado por la cultura metro. Cultura metro que a propósito nos ha ayudado la Universidad Pontificia Bolivariana a construir a lo largo de los años, a través de un acompañamiento, si se quiere, académico y filosófico de qué es la cultura metro, que se ha convertido a partir de allí en el ADN de la organización. Tanto es así que están marcando el plan estratégico. Plan estratégico que ya entonces dentro de su estructura pues tiene diferentes elementos como el propósito superior, los valores, la mega, los objetivos estratégicos y las iniciativas, en donde pues ya se desarrolla el día a día de estos elementos.
Algo muy importante que surge también de la cultura metro es que, como estamos hablando de que la cultura metro es relación positiva primero con nosotros mismos, porque nadie da de lo que no tiene, luego con los otros, y ahí entran los grupos de interés, que es la siguiente diapositiva, y también con el entorno entendido no solamente como el entorno físico inmediato, por ejemplo, el entorno físico que rodea la infraestructura del metro, o sea, el cuidado de una plazoleta, el cuidado de las instalaciones como tal, sino también en su entendimiento más amplio de entorno como medio ambiente, obviamente. Entonces, cultura metro abarca desde ahí todas las actividades que están relacionadas con los diferentes quehaceres de los grupos de interés. Y me gusta siempre dar un ejemplo que es contundente para indicar que la cultura metro no es solamente cultura ciudadana, sino que es algo más y trasciende mucho más. Cultura metro, como se entiende en este plan estratégico de futuro, es también estar al lado de un proveedor para ayudarle a desarrollar un proceso que nos permite reducir costos en la operación o el mantenimiento de la empresa. Eso también es cultura metro, estar al lado de un grupo de interés en un relacionamiento positivo para hacer que se desarrolle. Vamos a brincar finalmente un poco hasta la última diapositiva, por favor, para mirar muy brevemente el plan estratégico en su magnitud total, en su construcción total, con sus 5 perspectivas y indicarles, para que ustedes lo miren y lo leen después con calma, indicarles cómo se debe leer este plan estratégico, porque está construido como un plan estratégico de causa-efecto. Primero, y muy bonito, tener en cuenta siempre los objetivos de desarrollo sostenible. Esto para nosotros ha sido fundamental y ahí están en nuestro plan estratégico, marcados en cada uno de los objetivos estratégicos, en los que apuntamos de manera muy directa a varios de esos objetivos estratégicos, los que están abajo, más en colorcito. De pronto los que están en gris, puede que no haya una incidencia tan directa, pero sí la hay, por eso los tenemos todos allí. Entonces, este plan estratégico que tiene 5 perspectivas, cada color es una perspectiva. Las perspectivas parten del ser humano como base. Aprendizaje y crecimiento es la primera, de abajo hacia arriba se debe leer esto. Luego viene procesos de innovación, o sea, un ser humano con una adecuada capacitación, o sea, con capacidades y con actitudes adecuadas y positivas, puede ejecutar, y esa debe ser la tendencia, puede ejecutar procesos óptimos, procesos eficientes y además ser innovador. Por eso continúa la lectura hacia la perspectiva de procesos de innovación. Procesos innovadores, procesos eficientes generan resultados en el quehacer central, neurológico de la organización, que es impactar la ciudadanía e impactar los territorios, conectar ciudadanos y transformar territorios de forma sostenible. Por eso es la perspectiva central, la perspectiva que está allá en lila o en morado. La tercera perspectiva es la central y la que más visibilidad tiene sobre el quehacer del día a día de la organización. Como ustedes ven, no solamente insisto en conectar personas, sino también en transformar territorios, para que tenga cabida también, obviamente, por ejemplo, la actividad que les acabé de dar, la explicación de operaciones urbanas. Luego, la perspectiva financiera, que es la que se ve impactada con ese quehacer día a día de la organización, en donde vemos también allí las flechitas son vectores que unen esos diferentes objetivos. Repito, no voy a entrar en el detalle, pero simplemente menciono algunos. Por ejemplo, alcanzar un EBITDA del 23% nos permite ser sostenibles en el tiempo y encarar con confianza el futuro, porque ese EBITDA es lo que nos permite hacer ese fondo que da la posibilidad de modernizar y mantenernos al día. Y por último, la perspectiva final, que son los dividendos, o sea, deben ser vistas como los dividendos de esta organización, de la organización Metro de Medellín, y que normalmente en un plan estratégico como el que estamos viendo acá, que lo tienen muchas organizaciones, sería el que tiene precisamente los dividendos para los socios, el que arroja las ganancias financieras de los socios. Nosotros, como no tenemos esa característica de tener que entregarle dividendos a los socios, pues lo que estamos entregando es cultura metro, extendida a todos los grupos de interés y contribuyendo a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso están allí estos últimos 2 objetivos estratégicos. Con eso doy las gracias y espero pues no haber sido muy
filosófico con mi mirada de futuro de la movilidad. Las expectativas espero que no hayan sido que yo hubiera hablado aquí específicamente de Mobility as a Service y de transformación digital, que obviamente están incluidos conceptos muy importantes dentro de este plan estratégico, así como la integración con todas las nuevas tecnologías, como por ejemplo los vehículos compartidos, el Uber, la movilidad eléctrica, todo esto está allí. Lo que pasa es que digamos que por términos de tiempo no voy a entrar en ese detalle, pero sí me parecía importante mostrar cuál es la plataforma sobre la que esas nuevas tecnologías y nuevas tendencias se deben mover desde la visión nuestra. Gracias. Perfecto, Tomás, muchas gracias. Antes de continuar con el profesor Ciro, vamos a dar paso a un video. Por años hemos acercado personas mejorando su calidad de vida, un compromiso que asumimos desde el primer día, desde que trazamos el sueño de una ciudad pensada para el mañana. Y aunque nos tomaría décadas alcanzarlo, siempre estuvimos firmes. En 1988 enfrentamos la incertidumbre. Y aunque pensamos que no era posible, la cultura metro nos impulsaría a hacerlo realidad y a mirar con confianza hacia el futuro. Lo hicimos centímetro a centímetro. Pasamos de construir a operar. Crecimos convirtiéndonos en eje estructurante de la movilidad de la ciudad-región. Cumplimos cada nueva misión en este trayecto. Pasamos de tener un par de líneas a desarrollar nuevos corredores, a hacer un sistema integrado de transporte masivo, porque aquí, desde hoy, ya pensamos en el porvenir. Por eso nos exigimos en cada jornada y en cada labor. Sabemos que somos el fruto de nuestro esfuerzo. Creemos en el trabajo en equipo. Ante las dificultades, encontramos soluciones y siempre estamos dispuestos a enfrentar nuevos desafíos. Es nuestra forma de hacer las cosas, sin fronteras ni distinciones. Innovamos imaginándonos el mañana. Le decimos no a lo imposible. Somos una organización que aprende y crece, que optimiza sus esfuerzos y proyectos, que desde el comienzo hizo de los ciudadanos y los territorios el corazón de su labor, manteniendo un buen manejo financiero y construyendo una empresa sostenible. Somos parte del desarrollo de una ciudad-región, la arteria de una urbe que no se detiene, ejemplo de una sociedad y legado para nuevas generaciones. Nuestra función va más allá que la de ser un medio de transporte. Hacemos de un viaje una experiencia que cambia vidas, una excusa para acercarnos, para conocernos, para ser mejores, un motivo para generar nuevas conexiones para el futuro. Conexiones con la ciudad y su gente, conexiones con crecimiento pensando en el bienestar de las personas. Conexiones que representan el orgullo de cada usuario. Conexiones con el desarrollo de nuevos espacios. Conexiones con una ciudad respetuosa con el medio ambiente. Conexiones con una nueva cultura, una nueva visión. Por eso nos seguimos transformando, modernizando, repotenciando, expandiendo. Nos inspiramos en un propósito y en unas perspectivas. Trazamos una meta clara que nos marca el destino, cumpliendo una planeación empresarial que se construye diariamente y una reputación que fortalecemos cada día, garantizando nuestra promesa de servicio y gestionando efectivamente nuevos negocios. Este es Mi Metro, una empresa que piensa y sueña, que se conecta. Mi Metro me mueve a seguir creciendo juntos. Muy bien, y nos vamos para Brasil. Muy buenos días, profesor Ciro. Le cuento que por aquí, entre los entusiastas de la movilidad y el urbanismo, las acciones que usted ha tomado asesorando el gobierno de Sao Paulo, combinando el futuro, las plataformas digitales,
las nuevas herramientas para resolver problemas retro, como por ejemplo las muertes en las vías, ha permitido unas mejoras sustanciales en ese sentido. Entonces, doy paso a su presentación. Gracias a la invitación de la UPB, en particular lo hago en la figura de Beatriz Rave, que me hizo la invitación. Entonces, muchas gracias por eso. No sé si van a empezar con la presentación o lo hacemos directamente. ¿Vamos a poner la presentación? No. Ya. Gracias. Bueno, puede pasar, que es solo el título. Entonces, ahí lo que voy a decir es que la movilidad ha cambiado mucho, muy recientemente, ¿no? Entonces, yo voy a empezar hablando de eso y después, pero creo que tenemos muchas oportunidades. Voy a hablar un poquito de lo que hicimos en São Paulo y lo que se puede hacer, que no hemos hecho todavía. Lo que hicimos en São Paulo, muchos ya hicieron también, algunos no, y podemos hablar de eso. Algunos cambios más recientes, hay un mensaje un poco de esperanza que ya tuvimos del presidente del Metro de Medellín. Hay una esperanza, sí. Ahí voy a hablar de una regulación en particular, la regulación del Uber, y discutir con ustedes para al final el futuro del desplazamiento. Entonces podemos seguir. Bueno, lo que está diciendo es que ha cambiado mucho la manera que nos movemos, ¿no? El fenómeno de las aplicaciones, de los aplicativos, que ha cambiado cómo nos desplazamos de una parte a otra, pero el punto que voy a decir aquí, que voy a insistir un poquito, es que hasta ahora los gran privilegiados por esos cambios son más las empresas privadas. No que eso sea un problema. El problema que voy a intentar decir aquí es que los ganos sociales todavía están distantes, ¿no? Entonces, lo que miramos ahora, hay muchos ganos sociales, lo que hizo el Metro de Medellín, hay ganos sociales que los gobiernos están haciendo o intentando hacerlo, pero quien tiene preocupación con ganos sociales es el gobierno. Las empresas correctamente tienen preocupación en tener lucro. Eso está cierto en la división de economía, pero si el gobierno no entra, no hace su parte, no intenta entrar regulando, produciendo, haciendo las cosas, no vamos a tener ganos sociales de todos esos avances tecnológicos que hemos visto. El próximo. Algo muy importante, ¿no? Es que, bueno, el motivo por qué estamos en una área metropolitana, el motivo para vivir en la área metropolitana de Medellín, el motivo para vivir en cualquier gran área es estar cerca. Es por eso que estamos ahí. Pero si nos toma 2 horas desplazarse de un sitio a otro, no estamos cerca. Estamos en teoría cerca, pero no estamos. ¿No? Uno está en Bogotá y le toma quizás menos tiempo llegar al centro de Medellín que uno que está viviendo en la región metropolitana de Medellín. Entonces, la movilidad es muy clave para el desarrollo de las ciudades, por eso, ¿no? Entonces, tenemos aquí, bueno, esa idea de que la ventaja social de las ciudades viene de la cercanía. En cercanía estamos hablando de tiempo, no de espacio, pues es eso que cuenta, ¿cierto? Pero tenemos ahí una oportunidad tecnológica que tenemos que explotar. Bueno, el siguiente. Estamos viviendo ahí, viene una herencia mala del siglo XX, que es la crisis de los transportes, ¿no? Entonces, no es que ahí yo sea contra el carro, sea contra el coche, no se trata de eso. Se trata es que
quien maneja su carro normalmente no tiene en consideración que su acción afecta a todos los otros. O sea, uno que decide moverse en carro, lo que le pasa es que dice, bueno, me va a tomar tantos minutos irme en carro, mejor me voy en carro, ¿no? Hace esa cuenta. No tiene en consideración que un carro a más en la carretera significa que todos los demás les va a retrasar, digamos, 20 segundos, 30 segundos, ¿no? Bueno, no pasa nada con 30 segundos. Cuando multiplicamos esos 30 segundos por todos los que están en carretera, termina que es un valor enorme en tiempo para la sociedad. Entonces, la persona obviamente no piensa en todo lo que va a causar a la sociedad. No estoy hablando acá en todos los otros costos ambientales, de seguridad y así va. Pero hay una cuestión muy, muy importante que es que hay demasiados carros en la ciudad si no hacemos nada. Podemos seguir, ¿no? Yo ya pasé de eso, creo. Bueno, hay ya un consenso que el automóvil fue la invención con mayor impacto en la forma urbana que ya hemos tenido. No hay algo que impactó la forma urbana tan pesadamente. El modelo europeo, tenemos un transporte público con muchos subsidios y una gasolina muy tasada, ¿no? A las ciudades latinoamericanas, desafortunadamente, no están siguiendo exactamente eso, ¿no? La gasolina no es tan tasada, parece más caminar como los Estados Unidos, que es lo que llegaríamos en lo que se dice la ciudad del automóvil, que ahí se ve en muchísimas ciudades norteamericanas eso pasando. El siguiente. Entonces, ya sabemos bien que hay una jerarquía que está mal, ¿no? Eso, por suerte, yo hablaba de eso hace como 5 años, había dudas, pero hoy creo que hay ya un consenso para el bien. Nosotros ahora sabemos que la jerarquía no puede ser los carros en primero y por último los peatones. Tenemos que hacer la inversión. Los peatones son los primeros y los carros tienen que ser los últimos. Bueno, el metro tiene una ventaja muy grande, que no toca cambiar, no saca espacio al final del carro, saca muy poco. No como lo hicieron en Medellín, pero la mayor parte de los sitios que lo hacen por debajo, por arriba también, no saca un poquito más de espacio, pero no tanto. El metro de superficie sí, ahí tiene la competencia con los carros, y ahí ya es más o menos como un BRT. Pero es sí un modo preferencial, pero vamos a argumentar que no es el único. Es raro. No sé si saben ustedes todos que es raro, el modelo del metro de Medellín es un modelo muy particular que incluye también el transporte. No son necesariamente por trillos, ¿no? Por rail, ¿no? El metro de Medellín sí piensa de manera más holística la ciudad, pero eso es raro. En general, el metro está pensando solo en trenes. Acá no, tiene experiencias ahí conocidas en todo el mundo, como el metro cable y todo más. Pero en general, cuando se piensa en metro en el mundo, se piensa el metro así. Bueno, podemos cambiar. Bueno, aquí un poco de ya lo que veo como oportunidades. Podemos pasar. Tenemos en Latinoamérica una oportunidad modal que en los Estados Unidos es muy rara. Tenemos en Latinoamérica como que un 50% de los viajes motorizados o más por transporte público. Eso no existe en los Estados Unidos. Mismo en Europa, eso sería un porcentaje muy alto. Una vez que la persona ya está en el transporte público, si mejoramos el transporte público, la persona no se va.
¿no? Esa es la parte ahí, digamos, un poco triste, es que no es porque hicimos todo cierto, eso pasa porque somos pobres, ¿no? Somos relativamente pobres comparado con Estados Unidos o Europa. Pero tenemos una oportunidad, eso es una oportunidad. Podemos pasar, ¿no? Tenemos una otra oportunidad que es lo que yo estoy llamando de oportunidad espacial, ¿no? Y eso es que, mira acá es un sitio en São Paulo, ¿no? Se ve, bueno, un montón de espacio para los carros no usado, ¿no? Se sacamos esos parqueos de ahí, la siguiente diapositiva, lo que nos pasa, tenemos a la el hecho que presentación en modo... ahí, perfecto. Perfecto. Tenemos oportunidad de hacer cosas porque tenemos ese espacio ahí, una oportunidad de hacerlo. Bueno, podemos seguir. Tenemos también algo que el otro panelista no dijo que yo sé que están muy avanzados en eso también, que la oportunidad tecnológica, ¿no? Tenemos una oportunidad de cambiar mucho si explotamos las oportunidades tecnológicas. La lección que yo quería dejar es no esperar una mágica de los ofertantes de tecnología privados. No van a darnos. Van a decir ciudades inteligentes, que tienen muchas cosas importantes de ciudades inteligentes, pero uno cuando ve, tiene mucha voluntad de vender productos. Y en eso no podemos caer. Es muy fácil caer en eso, y ese es mi punto muy, muy importante. Comprar tecnología, adquirir tecnología no es innovar. Innovar es algo distinto y ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos seguir, intentar ir un poquito más rápido. Podemos ir. Yo creo que tuve bastante avances en apertura de datos, ¿no? Algo sí hicimos. Creo que sí, el sector público sí está haciendo ahí algo en dirección a fomentar la innovación privada, con no tener ahí financiación, programas de aceleración. Yo no creo que estamos listos de verdad para contratar la innovación, ¿no? Yo digo por Brasil y por São Paulo, su más grande ciudad. No sé si logramos hacer con que, no creo que todavía logramos hacer con que el gobierno sea una startup, ¿no? O sea, el gobierno contrate como startup, tenga el dinamismo de startup. Quizás nunca lo lograremos, ¿no? Y el desafío de la movilidad como servicio, creo que estamos muy retrasados y el sector privado ya lo está haciendo de su manera. Entonces, creo que tenemos ahí mucho lo que hacer, pero ya hicimos una parte, ¿no? ¿Podemos seguir? Bueno, lo que estaba diciendo ahí como startups es que es un nuevo modelo, ¿no? Un modelo de gana-gana, que es un modelo que tiene el ejemplo de Waze, en que las personas comparten sus datos con Waze y todos ganan porque todos saben los caminos más rápidos, ¿no? Eso es algo que la tecnología permitió, ¿no? Tiene cooperación, lo que podemos hacer es acelerar nuevos aplicativos. Aún yo creo que los aplicativos de datos abiertos ya están ahí, necesitamos una nueva generación de aplicaciones.
¿Podemos seguir, por favor? Bueno, yo creo que el camino, la apertura de datos, sí, ya empezamos, tiene mucho más datos abiertos hoy en día que antes. El primer paso fue dado, ¿no? El muy interesante es que cuando abrimos datos pensamos mucho en transparencia, seguramente eso es una cuestión clave, tener transparencia, pero la verdad es que cuando abrimos los datos del GPS de los buses, por ejemplo, lo que tenemos es, por un lado, transparencia, por otro, eficiencia, porque aplicaciones pueden usar esos datos brindar a los usuarios con informaciones de las mejores rutas, de cuándo va a llegar el bus y así por adelante, ¿no? Entonces, aquí sí, la apertura de datos no es solo transparencia, pero también implica engaños de verdad, de eficiencia. Sí, entonces el camino el rol de las APIs es enorme para tener innovación abierta, es eso que tenemos que hacer, tener APIs por ahí. Podemos seguir. Bueno, lo que pasó recientemente, podemos seguir. Y ahí tenemos cuatro cosas que yo llamé el lento, el rápido y el disruptivo. Y finalmente el estático. ¿Podemos ir? El lento es la energía. La energía está caminando muy lentamente. Estamos todos hablando de electromovilidad ahora, es el tema caliente, pero todavía está demasiado lento. La dirección autónoma se dio muy rápidamente. Tenemos ahí algo disruptivo pasando, pero la gobernanza está parada. Eso creo que es el gran problema. Tenemos que pensar en gobernanza. ¿Podemos ir para el próximo? Bueno, las baterías no avanzaron tanto cuanto esperábamos, siguen perdiendo carga, siguen tomando las de carga lenta, les toma 4 o 5 horas para cargar. Todo eso para mí se resume en el hecho que no tuve una revolución energética, ¿no? Algunos dicen que estamos en la tercera revolución industrial. Yo no lo creo, pero sí, seguramente tuve avances relevantes de productividad, pero la primera revolución industrial fue acompañada por la máquina a vapor, la segunda por los motores a combustión. Ahora no tuvimos ninguna revolución energética, ¿no? Todavía seguimos con promesas. Eso es algo que todavía no sabemos. Entonces estamos moviendo para electromovilidad. La verdad, una cuenta hecha para Berlín es que se cambiaron todos los vehículos para eléctricos. Sí, vino ahí un mágico y cambió todos los vehículos para eléctricos. Sería necesario usar toda la capacidad de electricidad de Berlín para alimentarlos. Bueno, siguiendo. Tenemos un problema que no se sabe dónde va la tecnología. El hidrógeno sería el sueño, pero todavía es demasiado caro. Pero no sabemos si vamos a carga rápida, si vamos a carga lenta, si vamos para modelos híbridos. Invertir pesadamente en un modelo que después no sea el modelo vencedor es súper arriesgado para la sociedad. Uno más. Bueno, yo creo que tiene error en la manera como hacemos los incentivos, ¿no? Yo creo que siempre que ponemos ahí un impuesto a más para los combustibles fósiles o si ponemos un incentivo a más para para el sistema de energía verde, ¿no? Tipo eólico, lo que sea, o solar,
siempre la industria de motores a combustión, de motores usando combustibles fósiles, puede hacer un ganho y nunca llegamos allá. Siempre será más eficiente los combustibles fósiles. Entonces, tenemos que pensar eso nuevamente. Vamos a pasar más rápido porque senão ya estoy demasiado, podemos ir. Dirección autónoma fue demasiado rápido. Creo que el comportamiento es donde podemos ir, ¿no? Bueno, aquí solo un minuto que estamos avanzando, en parte sí, pero lo que estamos mirando es que la pandemia nos ha traído ahí un fenómeno fuertísimo, eso se tornó radical, es que las aplicaciones sí están sustituyendo corridas de carros, ahí con una ventaja potencial que se requiere menos parqueo en las calles, bueno, pero también están sustituyendo viajes de transporte público. Y sustituyendo las viajes más cortas, que son las viajes que subsidian los pobres que viven más alejados. Entonces, eso no cierra la cuenta. Y no sabemos lo que va a pasar después de la pandemia, o sea, no sabemos si vamos a devolvernos al mismo nivel que teníamos antes. Entonces, ojalá que sí, ¿no? Pero los planes estratégicos, toda la base que nos brindó ahí mi compañero de panel, que está basado en el metro de Medellín, es que nos devolvamos a la misma demanda que teníamos antes. Ese no, lo que hacemos, ¿no? Hay un riesgo muy grande que no podemos ignorar. Eso es un punto. Podemos seguir ahí un poquito más rápido. Seguimos, bueno, que vamos un poquito más, no voy a parar ahí en cosas tan... Creo que los gobiernos no están todavía preparados para hacer frente a la economía compartida. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es regulación inteligente, ¿no? Yo voy a defender lo que hice yo como regulación cuando estaba en el gobierno, pero obviamente no es la única. Pero lo que voy a insistir es que no podemos tener regulaciones viejas. No podemos sencillamente prohibir Uber, eso es estúpido. También voy a ir a criticar las experiencias de competir directamente con Uber. No creo que sea por ahí. Yo creo que podemos unirnos a ellos y regularlos, ¿no? Entonces, usar el sistema de precios para que lo que va a pasar, la movilidad como un servicio que va a suceder, sea de la manera social y no de la manera que no podemos dejar que las empresas privadas decidan para dónde vamos. Tenemos que ir juntos y decidirnos nosotros también. Puede seguir. Solo eso, que yo creo que siempre se dice, ¿no? ¿Es la economía estúpido? Yo creo que es la política. Ahí la política en el sentido de la política de votos y la política pública. Es eso que nos toca hacer. ¿Hay esperanza? Sí hay. Entonces, hay una dificultad muy grande en Brasil, no sé decir, yo creo que en Colombia es uno de los países de América Latina que tiene más poder sobre los operadores privados de buses. Pero en Brasil hay una dificultad muy grande que se cambie porque los operadores de buses no quieren. Pero lo que les pasó con la pandemia, que han enfrentado pérdidas tan grandes que ahora están abiertos a cambios, ¿no? Tenemos que mezclar. Vamos un poquito más adelante, siguiendo. Podemos seguir. Y quería hablar un poquito de la regulación del Uber.
aquí es un poco un poquito del contexto, que no importa ahora, bueno, podemos seguir para el próximo. ¿Qué hicimos? Voy a parar solo en esa diapositiva para explicarles. Definimos una cantidad fija de kilómetros, ¿no? que se puede usar las aplicaciones, que él tiene que pagar por kilómetro, ¿cierto? No se paga por carro, no somos socios de Uber, se paga por kilómetro. Y lo que hacemos tenemos una oportunidad, porque como el cobro se da directamente aprovechando las informaciones de la aplicación, podemos diferenciarlo en el espacio y en el tiempo. O sea, cobramos más en hora pico, cobramos más cuando está en las zonas más, con más densidad, ¿no? Hacemos también un incentivo, política positiva, incentivo para mujeres conductoras, para vehículos que usan combustibles no fósiles, vehículos accesibles y así va, ¿no? Debían abrir sus datos, pero no es tan fácil que lo hagan, ¿no? Intentamos también una medida de progresividad si tuviera un ente muy grande, y queríamos usar eso para, no queremos tantos viajes por aplicaciones, queremos incrementar el precio. ¿Sí? Un incremento lineal no haría diferencia en el momento, en el inicio, que Uber tenía 95% de los viajes, no serviría. Con la progresividad, en 6 meses, un segundo player, 99, ha pasado ha crecido muchísimo y Uber ha reducido para 70%. Bueno, podemos seguir. Aquí y hacer una comparación, porque lo que estamos haciendo no es una tasa sobre Uber, es una tasa sobre el uso intensivo del viario urbano. Entonces, estamos regulando suelo, que es lo que la municipalidad tiene que hacer. Entonces, es algo bastante raro que se cobre nos parece absolutamente normal. Hace muchas décadas que cobramos por el solo, ¿no? El predial, pero las carreteras no se ha cobrado nada nunca. Entonces, y nos parece natural que no se cobre por la carretera. Es algo raro si pensamos así. Bueno, siguiendo. El próximo, podemos irnos. No quiero avanzar. Algo que también estamos olvidando es el cobro dinámico por parqueo. Eso es un potencial para los automóviles privados enorme, que quizás más fácil políticamente que el peaje urbano, que la tasa por congestión. Siguiendo, podemos irnos ahí. Bueno, y ahí ya, caminando para el final, lo que estamos viendo, lo que llamamos última milla, que también sirve para la primera milla, eso no hay cómo seguir haciéndolo de la manera convencional. Tenemos las aplicaciones, ¿no? Vamos a tener Uber, la competencia haciendo, tenemos bicicletas compartilladas o su propia bicicleta, caminada, tenemos cómo hacer, si damos espacio, invertimos en los modales activos, y tenemos ahí un sistema en que es fácil para los aplicativos tipo Uber de bajar las personas. Es muy posible que eso sea la manera de hacer la última milla, ¿no? En eso, los sistemas troncales, BRT, Commuter Rail, el tren suburbano o el metro, tienen un rol fundamental para hacer la parte estructural que no debía ser hecha en casi nada por modales, por el carro. Eso sería ahí
el caso raro de la persona que necesita por cualquier motivo es particular usar el carro. Pero hoy lo que estamos observando en muchas ciudades es que es el opuesto, una reducción de la demanda de los modales estructurales. Tenemos que reaccionar. Es eso que tenemos que hacer. Tenemos que pensar, ¿y cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente forma. Yo veo muchos caminando para movilidad como servicio, como pensando ahí en una cosa, bueno, vamos a contratar una aplicación, entonces digamos, el metro va a tener una aplicación y todos van a usar esa aplicación. Mira, por detrás de esas aplicaciones que estamos viendo, tipo Uber o su competencia, hay centenas de desarrolladores que trabajan a precios muy elevados, súper difícil de contratarlos con plata pública, que están en San Francisco, ¿no? ¿Por qué no vamos a entrar en una competencia con ellos? Podemos tener una aplicación, pero la manera que veo de entrar en eso es tener algo totalmente integrado, que, digamos, uno empieza su viaje con la aplicación del metro de Medellín, ¿no? Con esa aplicación puede tomar el Uber, ¿no? A primera vez voy a tomar un Uber, con mi celular, yo uso en el validador del metro de Medellín, entro ahí, y cuando llego voy a tomar una bicicleta compartida, que también la voy a destrabar con mi celular igual. Empecé con una aplicación. Posso empezar por essa aplicação, posso empezar pela aplicação de Uber, posso empezar pela aplicação de la bicicleta compartida. Não me importa, por Waze, por quem sea. Porque todos têm que ter suas APIs, para entrar no sistema tem que ter suas APIs abertas para quem quiser usá-las. ¿Por qué voy a abrir mis datos? Porque si no abro mis datos, no tengo acceso a los datos de los otros. Si no abro mis datos, no tengo acceso a una población enorme que está se desplazando por las ciudades. Eso es innovación abierta y eso es lo que nos toca hacer. Entonces, con eso encerro porque ya hablé demasiado con ese mensaje. Y muchas gracias una vez más por la invitación. Muchas gracias al presidente del Metro por una presentación que aprendí mucho. Un orgullo tener un Metro con esa visión que ustedes lo tienen. Gracias. Muchísimas gracias. Estos consejos, estas ideas seguramente van a ser tomadas por este semillero de personas que está conectada y seguramente van a aplicar esto que ha sido muy efectivo en Sao Paulo, muy efectivo para mejorar la calidad de vida de las ciudades colombianas. Un comentario respecto a energía. Estoy de acuerdo de que la movilidad eléctrica no se puede limitar a las baterías. La movilidad eléctrica tiene más de 100 años moviendo nuestros sistemas masivos. Allá en Sao Paulo mueve el metro. Y hay un caso que quiero resaltar en Sao Paulo, los trolebuses, que es un ejemplo de una aplicación retro con todas las ventajas del futuro. Y ustedes le han dado el apoyo y pueden tener unas líneas de buses operando con electricidad, con la solución retro de que van conectaditos a la red y fabricados en Brasil, además, generando empleo local. Es un caso bien interesante. Quería aprovechar también para preguntarle a Tomás, vea, viene un proyecto de futuro, el sistema del tren ligero de la 80. En esta visión de ciudad moderna, donde los espacios son tan complicados y tan disputados, ¿qué tan bueno puede darle una prioridad grande a nivel de fácil accesibilidad al transporte público masivo? ¿Cómo se integra este proyecto con la visión de ciudad moderna? Gracias, Andrés, por la pregunta, porque me da la oportunidad de volver a retomar algo de mi presentación. Es que tenemos que regresar siempre a los planes y la forma como tenemos planeada la ciudad y la región y creer en eso. Hoy está aprobado por el Consejo de la Ciudad un plan de ordenamiento territorial que tiene una pirámide de movilidad que privilegia al peatón. Eso, en palabras sencillas, quiere decir que no deberían existir los pasos peatonales. Eso, en teoría sencilla, quiere decir que el sistema de transporte público tiene que ser a nivel y accesible para las personas.
Eso en teoría sencilla quiere decir que son los carros particulares los que, como se está construyendo hoy en Colombia, en San Juan, se tienen que desviar en altura para que el tren, el metro ligero, pase a nivel. Porque tenemos que privilegiar, insisto, en la pirámide de movilidad, primero el peatón, luego las movilidades como la bicicleta y las movilidades peatonales en general, y el transporte público viene enseguida. El transporte individual está en otro sitio, en esa pirámide invertida de la movilidad. Entonces, en ese orden de ideas, las estaciones y las paradas que están diseñadas para el metro ligero del 80 son de fácil acceso para la población, no tienen rampas, no tienen elevadores, no tienen ascensores, no tienen escaleras electromecánicas, sino que son de acceso directo. Los pasoniveles tienen que ser respetados con prioridad, los pasos peatonales igualmente. Y de esa forma entonces está concebido de acuerdo a la pirámide de movilidad y a lo que está aprobado hoy en la ciudad de Medellín en el Plan de Ordenamiento Territorial, este nuevo sistema de movilidad que se implementará en la 80. Esa básicamente es la visión. Además lo confirma la realidad. Los estudios sociales que se están revisando en todo el área de influencia del metro ligero del 80, que ya se han hecho varios y se está actualizando, y repito, están indicando que la población que requiere algún tipo de asistencia para su movilidad, ya sea porque se trata de adultos mayores o de niños pequeños o de personas en condiciones físicas que afectan su movilidad, esa población es un porcentaje altísimo, llegando al 25, casi 30% en todo el corredor del 80, por la forma como está distribuida la población en ese sector. Y no queremos que esta población tenga que empezar a subir y bajar escalas, empezar a subir y bajar en ascensores y además encarecer además las inversiones, porque las escaleras electromecánicas, los ascensores y las edificaciones en altura para acceso al transporte público son más costosas. Ya lo tenemos demostrado en la ciudad. Excelente. Ciro, usted ha ayudado a tomar unas decisiones que al principio la gente se queja mucho, como por ejemplo reducir la velocidad de las ciudades buscando esa visión cero, que la ciudad del futuro tiene que ser cero muertes en vías definitivamente. Y cómo han sido los resultados en mejora, en disminución de accidentes, en mejora de oportunidades de vida, en colisiones, etcétera, en el caso de Sao Paulo. Sí, fue bastante polémica, ¿no? La disminución de velocidad. A mí me parece que lo más polémico son las multas. No exactamente la disminución de velocidad, pues siempre viene la misma historia, la industria de la multa, ¿no? Pero las ventajas son demasiado grandes, ¿no? Reducimos de 1.000 muertes por año en accidentes viales para 800, son 200 vidas salvas. Reducimos en algo todavía más grande los accidentes viales, reducimos en casi 30% los accidentes viales, con una medida sencilla, que es cambiar un señal que decía 50, decía 60, y ahora dice 50, dice 40, ¿no? Siendo un poquito más honesto, lo que aprendimos es que no basta en Latinoamérica sencillamente cambiar el señal. Nos toca también poner una cámara, un radar de velocidad. Entonces, en São Paulo teníamos ya una tradición de tener esas cámaras, esos radares, teníamos ya 400 radares, nos tocó incrementar para 900 radares, si no, los resultados no son tan buenos, siendo, para decir la verdad. No sé si los colombianos son más juiciosos, como ustedes dicen, que los brasileños, pero acá nos toca con radar. Es un costo, pero un costo
bajísimo perto de lo que ahorramos en hospitales, en vidas, ¿no? No tiene como... Nosotros ponemos valor a las vidas, eso, los malos economistas hacen eso, pero la verdad, una vida no tiene valor. Entonces, sí, algo sencillo que tiene que tener voluntad política para hacerlo. Seguramente el alcalde tuvo. Que comenzaste a explicarla el tema de Uber, pero sería muy interesante saber cómo el taxista normal cambió a un taxi de lujo y se montó dentro de la plataforma, que es una discusión que aquí en Colombia es supremamente álgida. ¿Cómo fue la percepción? ¿Cómo logró cambiarse o alinear ese grupo de interés en adoptar la digitalización? Nosotros queríamos, en São Paulo los taxis son negros, ¿no? Nosotros queríamos, son blancos, todo el contrario. Y creamos un nuevo servicio que se llamaba Taxi Negro, ¿no? Ese servicio tenía mucha demanda por los permisos de ser taxi. Entonces hicimos ahí una lotería con 5.000 taxis negros, pero los taxis negros tenían que tener un estándar de calidad más elevado y tenían que estar digitalizados. Eso era el requerimiento para que uno entrase en la lotería, se comprometía con eso, y mientras no entregaba todas las condiciones, no entraba al mercado. Lo que pasó es que los otros taxis también podrían entrar a la plataforma si lo quisieran, pero como la ventaja de entrar a una plataforma es enorme, ¿no? Cuando vinieron perdiendo pasajeros para los dos taxis negros, voluntariamente entraron a las plataformas también. Entonces, eso es una cosa que es lo mismo que yo pienso para ese modelo de movilidad como servicio. Si tiene una ventaja, algo, todos van a hacerlo. Entonces, si tiene una ventaja abrir sus datos, todos van a hacerlo también, porque si no, la competencia va a abrir sus datos y va a tener acceso a mucho más usuarios. Entonces, les toca entrar a la plataforma abriendo los datos. ¿Eso qué pasó? Todos los taxis se unieron a la plataforma voluntariamente, porque les convenía. Hablando de las externalidades del sector transporte, yo sé que Tomás las tiene muy claras y yo sé que es muy bueno reiterarla y repetirla a todos los que están conectados por televisión. ¿Cómo son las externalidades de lo que nos proporciona el metro de Medellín a la ciudad? De nuevo, gracias por la pregunta. Esa es bastante buena porque me recuerda que permanentemente me preguntan también, además de lo que acabas de hacer, ¿qué pasaría con el Valle de Aburrá si no existiera el metro? Y la respuesta es orientada a las externalidades. Es una manera de calcularlas además. O sea, imaginémonos el Valle de Aburrá sin metro, sin red de metro, sin metrocable, sin metro, sin tranvías, sin buses a gas, sin buses eléctricos. ¿Y qué pasaría en ese caso? Pues, resumiendo mucho, el cálculo que tenemos, que es auditado además por aseguradoras y por empresas multinacionales y por la banca multilateral, además, que nos ha enseñado cómo hacer esos cálculos de externalidades en la metodología de evaluación ex post de proyectos, pues si no existiera el metro tendríamos que todos, entre todos en la sociedad medellinense y del Valle de Aburrá, tendríamos que invertir más de 3 billones de pesos anuales en pagar congestión, mayor costo de transporte y desplazamiento, en pagar accidentalidad y, algo muy delicado, obviamente pagar una contaminación atmosférica mucho mayor en 2 vías: el cambio climático a través de CO2 y la emisión de partículas dañinas para el medio, para la salud humana, que son, por ejemplo, las partículas PM2,5. Todos esos factores de externalidad y algunos otros, como la cultura metro, que no está valorada, que no tendríamos, esa no está allí en la ecuación, o sea, esa subiría la ecuación todavía, harían que hubiéramos tenido que invertir en contrarrestar la contaminación y la accidentalidad, todo, en más de 3 billones de pesos al año. Perfecto. Ahora a Ciro y a Tomás, yo creo que puede empezar Ciro. ¿Qué mensaje le mandan a los jóvenes que están viendo el programa? ¿Qué deben estudiar? Y a las universidades,
¿cómo podemos apoyar estas transformaciones tan importantes para los sueños de futuro? Yo creo que a los jóvenes, ya creo que los jóvenes están un poco menos ahí pegados a los carros que como la generación anterior. Entonces, eso es muy bueno. Ya tiene un poco de la cultura metro que nos brindó Tomás en esa presentación. Ya tiene una otra visión, que sigan con esa otra visión. Eso es que yo diría, de no pensar que el carro es algo que les va a salvar, que tiene como tener una vida mucho más saludable de otras maneras. Para estudiar, seguramente el obvio es tecnología, pero mira que hoy en día algunas carreras como biología, por ejemplo, ¿no? Que yo cuando era un estudiante, biología, me gusta mucho biología, pero qué pesar, me toca ser profesor. No, hoy biología tiene tantas oportunidades, la biotecnología y cosas así. Yo creo que como movilidad fue el gran punto de modernización, de innovación en los últimos 10 años, yo creo que salud será el próximo caliente. O sea, estudie lo que te guste, porque en todas las áreas va a cambiar la manera, las aplicaciones posibles. No será más las tradicionales, ingeniería, administración, derecho, siguen como siempre, pero no tenga más miedo de estudiar cosas por cuenta de la carrera futura. Hay de verdad muchas oportunidades que todas las carreras van a ser reinventadas, ¿no? El retroprogreso, como están diciendo el nombre de ese seminario, van a reimaginar, reinventar la manera como cada profesión se hace, y va a tener espacio para cualquier profesión, desde que tenga la cabeza innovadora, no sea una cabeza ahí pensando que hacer las carreras como siempre fueron. Gracias. Y Tomás. A ver, la pregunta está interesante. Una recomendación la más importante de todas es que estudies lo que te gusta, definitivamente. Estudiar algo que esté de acuerdo a los talentos que tengo. Si no tengo claros mis talentos, me hago acompañar, me hago asesorar para tener claridad sobre los talentos, y definitivamente si se estudia lo que genera esa sensación de que estoy estudiando algo que es como mi hobby, que es como mi pasión, por ahí es, definitivamente por ahí es, y de hecho en la vida laboral también así lo será. Y en ese sentido, pues el último mensaje complementario es que hay que soñar y planear adecuadamente para poder tener confianza en que esos sueños se van a cumplir. Perfecto. ¿Y las universidades, qué podemos, pues, o en dónde debemos reforzar? ¿Cómo más podemos colaborar? Las universidades son fundamentales para darle el piso académico y científico a la solución de los problemas de la sociedad, definitivamente. Y eso tiene que ver también un poco con la pregunta anterior, y es que nunca podemos dejar que se nos olvide para qué es que estamos formando a los muchachos y a las muchachas. Para ser mejores seres humanos, obviamente, para que puedan contribuir a una sociedad cada vez mejor, elevar la calidad de vida. Eso no se nos puede olvidar en la dirección que tienen las universidades y la misión que tienen las universidades. Ciro, ¿a las universidades algún mensaje corto? Sí, que las universidades aprovechen toda la plataforma digital que hicieron, pues como dijo algo que estaban pasando ahí, aprendimos que el presencial es algo que vale muchísimo. Entonces, no vamos a tener
encontros presenciales para una charla, ¿no? Los encontros presenciales son ocasiones excelentes para hacer mucho más que una charla. Las charlas pueden seguir en línea, entonces creo que eso es una. Y la otra, cualquier disciplina que haga, no puedes tener más una idea, solo aprender la disciplina. En cualquier carrera uno tiene que aprender de otras carreras. Eso es el profesional moderno, tiene que ir por ahí, saber más do que solo su carrera. Tiene que amplificar su conocimiento para muchas carreras, y ahí el online sirve para eso, y los momentos presenciales tienen que ser mezclados con hackatonas, con presentaciones de personas importantes, con eventos, con fiesta y así. Muchas gracias, Ciro. De verdad que mucha gratitud desde Colombia por habernos podido acompañar, traer estas experiencias tan supremamente valiosas. Y Tomás, muchas gracias como ciudadano, pues por lo que sabemos que estamos muy bien representados allá en el metro, por la gerencia, sacando ese sistema adelante. Sabemos que estás detrás de muchos de los proyectos que se han soñado desde el año 2003, cuando era gerente de operación y después de planeación. Y un saludo a todos los televidentes y sobre todo a los jóvenes. Se encuentren en la movilidad, en la tecnología, en la energía, un motivo de pasión, para que trabajen haciendo cosas que les gusten. Han notado cómo la pasión está en nuestros invitados y cómo tienen impactos tremendamente importantes sobre las ciudades que se traducen después en beneficios para detener las grandes amenazas que se ciernen sobre la humanidad, que es el cambio climático. Observen que la pandemia nos bajó del transporte público, y el transporte público es una de las respuestas necesarias para detener el cambio climático. Por eso estos esfuerzos tan importantes hacia una ciudad del futuro, donde el transporte público permita una movilización con bajas externalidades. Y me pasé de tiempo, creo que termino en este momento. Muchas gracias a todos por la asistencia.